El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos Afrocolombianos, iguales en la diferencia. Colombia, dentro de lo que afirma su constitución política, se reconoce como un Estado social de derecho, con una democracia participativa, multiétnica y pluricultural. Ave María, hombre, la de Riondera. Bacano, ¿eh? ¡Qué cosa tan buena, pingo! Según este principio, paisas, bayunos, pastuzos, costeños, llaneros, todos los ciudadanos colombianos nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Pero eso no es tan así. En la práctica existe la discriminación. Porque es que la idea de lo negro en Latinoamérica a través de la educación y de la religión se asimilaba a lo malo. Aurora Vergara Figueroa, habitante del Pacífico colombiano. Utilizar aquí la idea de afrocolombiano y de negro en mi construcción, o sea, no tiene ninguna complicación, pero en la idiosincrasia colombiana sí me ofende cómo se maneja. Cuando se dice un día negro, se está tomando los negros como malos. Cuando se dicen aguas negras, se está mirando el negro como malo. Vicente Murraín, historiador y sociólogo. Cuando se dice merienda de negro, se está estigmatizando y pensando que es un zafarrancho lo que hacemos los negros. En fin, los negros tenemos el propósito de combatir el lenguaje esclavista. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. Hay gente que insiste en que el término negro dentro de su orgullo no debe desaparecer. El afrocolombiano también hay gente que lo reivindica, el afrodescendiente, el mulato. John Carlos Guerrero, habitante del Pacífico colombiano. Y yo creo que todos esos términos, si ayudan en algo a fortalecernos, tratemos de utilizar los cuatro sabiendo cuál es nuestra identidad cultural. Pero ese no es el asunto de discusión ahorita, la cuestión lingüística, tenemos problemas mucho más graves. Separar, dividir, distinguir, diferenciar, discriminar. La discriminación tiene relación con dos aspectos: el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. Uno de los elementos fundamentales que hay allí es que se visualiza el problema que hay con las comunidades negras. ¿Cuál es el problema que hay y que todavía existe y que siempre ha habido? Mario Diego Romero, investigador y profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Es la discriminación, la marginalidad, el racismo, las condiciones, digamos, de pobreza, de miseria y de desigualdad y de injusticia que hay en torno a unas comunidades, a unos grupos humanos que han aportado significativamente al desarrollo económico, cultural, social de este país. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la boca colorada. El artículo 13 de la Constitución Política Colombiana recoge lo que significa el derecho a la igualdad: igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de libertades. Y aunque se ha ganado terreno en el reconocimiento de este derecho, existen situaciones que lo incumplen. Marginalidad, discriminación, racismo, explotación, desigualdad e injusticia, que obviamente tiene que ver con todos los grupos humanos que en este país tienen esas condiciones, indígenas, mestizos, paisas. Las cosas en las que creemos, nuestras costumbres, nuestras características físicas o la historia con la que nos identificamos son aspectos que nos hacen diferentes. La parvita para la melona. Pan, pericos y un pintadito, ¿dice? Ayuya con cumis, carajo. El derecho a la diferencia se refiere al respeto de la identidad, a reconocer y a valorar la etnia, el género, las costumbres o la religión a la que pertenezcamos. Mi pueblo es muy... Yo resalto mucho el sentido por los antepasados, ¿no? Hay un vínculo entre las personas vivas con los muertos, eso es lo que llaman las ánimas. Y yo incluso he sido testigo de cómo la persona después de muerta se materializa, no físicamente, sino espiritualmente. Está grave la abuela, vamos a acompañarla.
algo característico, por ejemplo, la fiesta de las Mercedes, donde se evidencia todas las prácticas del San Juan, porque alrededor de la celebración de la Virgen pues se puede mostrar la idiosincrasia en términos de los santos, de los personajes míticos. El más generalizado yo diría que incluso en todo el litoral pacífico, es la creencia de la tunda. La tunda como una visión, un espíritu que se dice que es malo, que le falta una pierna, que tiene una pata de molinillo. Es muy frecuente también decirle al niño, allá te va a aparecer la tunda, si te vas para allá ya te va a aparecer la tunda, entonces el niño viene y se regresa. Una forma como de coaccionar a través de la creencia, ¿no? El Estado colombiano garantiza el conocimiento y la difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos por las comunidades afrocolombianas. Para esto, impulsa la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones educativas del país. El objetivo es hacer visibles a las culturas afrocolombianas entre las niñas y los niños de Colombia, sin distinción de raza o etnia. Y aunque lo que se busca es garantizar los derechos a la igualdad y a la diferencia entre las personas, en la vida cotidiana se encuentran casos que demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. Imagínese un pueblo que no tenía electricidad, imagínese un pueblo escaso de televisión. En cuanto a energía, siempre ha habido problemas con la energía, llegaba y se iba por raticos. El teléfono, eso es un invento bastante reciente. Sí, apareció en la vida de muchos, digamos más o menos para 1999, pero también era muy selecto, igual que el televisor. La falta de acceso a bienes y servicios que son indispensables para vivir deja ver que la comunidad afrocolombiana vive en condiciones de inequidad. Según el DANE, el 80% del total de los afrocolombianos presenta necesidades básicas insatisfechas. El 74% recibe salarios inferiores al mínimo legal. Y de cada 100 jóvenes afrocolombianos, solo 2 pueden acceder a la educación superior. La gente se abastecía de agua en unos pozos. Estaba en la llave, pero no había agua. Pero en realidad había un depósito municipal donde el agua creo que se compraba en ese entonces a 20 pesos cada galón. No sé si era una vez a la semana, pero vendían 2, 3 galonetas de agua. En la mayoría de los barrios, agua potable de la llave nunca salió. Yo me atrevería a decir, con el respeto de ustedes, que en el Pacífico en realidad no tenemos una ciudadanía de primera, sino una ciudadanía casi de segunda clase. El Pacífico se ha caracterizado por la ausencia de todos los ministerios. El Ministerio de Cultura ha sido ausente y nuestra cultura se ha mantenido por iniciativa propia. El Ministerio de Salud, hay ausencia de herramientas en los hospitales, no es solamente construir estructuras. En materia de educación también nos vemos con una educación que es netamente tradicional. La ausencia del Ministerio del Transporte, porque le toca viajar a uno entre la carga y los pasajeros van en un mismo lugar. Entonces creo que empezando por ahí, todavía ni siquiera hemos alcanzado la calidad de ciudadanos. En Radio Ciudadanas estamos presentando Afrocolombianos, iguales en la diferencia. San Basilio de Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Este palenque se formó en los años 1600, pero fue declarado primer pueblo libre de América en los años 1700. La formación de este palenque fue con los negros que se escaparon y llegaron a este lugar formado Palenque. 143 años de abolición de la esclavitud. 143 años de luchas por la igualdad. El reconocimiento de los derechos propios para las comunidades negras es un tema reciente. Comenzó a darse en la década de los 80 con el surgimiento de organizaciones de campesinos en el Chocó. Desde 1984, algunos habitantes de la costa pacífica creamos una organización que se llama Aso Pacífico,
que entre otras cosas apuntaba a reivindicar los derechos sobre las tierras existentes en todo el litoral pacífico. Vicente Murraín, historiador y sociólogo. Las tierras que ancestralmente veníamos ocupando los afrodescendientes en la costa del Pacífico y que no la habíamos titulado porque las manteníamos como la tradición que se hace en África, respetando cada uno sus derechos y demarcándolas a través de un río o de un árbol. Río Timbiquí, déjame subir para ir al baile de la Trinidad. Aprovechamos la coyuntura de la Asamblea Constituyente. Salió un grupo que comenzó a trabajar para tener un representante por comunidades afrodescendientes en esa asamblea. Ayumavi Biojó, representante de la Federación de Municipios del Pacífico. No logramos el representante directo de comunidades afrodescendientes, pero logramos naturalmente que una propuesta nuestra estuviese jugando allí en la asamblea. De esa propuesta salió lo que en su momento se llamó artículo transitorio 55. A través del artículo 55 transitorio se produjo la ley 70, que contiene los derechos territoriales, sociales, culturales y económicos, que eran los fundamentales para nosotros. La Ley 70 de 1993 es tal vez una de las leyes más revolucionarias que se haya dictado en nuestro país. Es el resultado de años de lucha y perseverancia de las comunidades negras. El Estado lo que hace en el reconocimiento de la Ley 70 es reconocer que no ha sido equitativo con las comunidades afrodescendientes. Por eso en esa ley expresa unos derechos especiales para como soliviar un poco el no reconocimiento de esos derechos en el transcurso de la nacionalidad colombiana. La ley 70 hace un reconocimiento, digamos, positivo de, por un lado, considerar, siendo consecuente con la Constitución, que las comunidades negras son comunidades étnicas que tienen unas características históricas y contemporáneas de vida que se comportan como grupos étnicos. Garantizar su participación en la vida política del país, proteger la continuidad de su cultura y sus tradiciones, reconocer la contribución que estas comunidades han hecho a la historia de Colombia. La Ley 70 de 1993 busca resolver las necesidades que tienen las comunidades afrocolombianas en distintas partes del territorio nacional. Uno de los logros más importantes de esta ley fue reglamentar el proceso de propiedad sobre el territorio a las comunidades del Pacífico colombiano, que han habitado en estas tierras por más de 3 siglos. Ese reconocimiento implicaba entonces que para que la gente pudiese acceder a la aplicación de una ley que otorgaba territorios comunitarios, validara históricamente cómo era que se habían constituido como grupos étnicos. Algo similar a lo que las comunidades indígenas tenían, que son los cabildos. O sea, que existen formas comunitarias muy particulares de las comunidades negras que giran alrededor de las formas sociales, culturales, políticas. Conformar un consejo comunitario, que el terreno no pertenezca al área urbana de un municipio, conocer el número de habitantes, que el terreno no sea una reserva natural, describir los linderos de la zona a ser titular, que el terreno no esté ubicado dentro de un resguardo indígena. Estas son algunas condiciones para la titulación colectiva de tierras que explica la Ley 70 de 1993. Este es un primer paso que impulsa avances en materia de unidad y organización de las comunidades y asegura el compromiso y la presencia del Estado. Los procesos de titulación se llevan a cabo de la siguiente manera. Se hace un contacto directamente, digamos, con las comunidades que quieren crear su consejo comunitario. Carlos Ledesma, gerente general Corporación Ecodesarrollo. Se le elabora una propuesta, se socializa con las mismas comunidades la propuesta, se consigue recursos, luego se hace un censo
de población. Ellos dicen hay tantos habitantes en nuestro territorio, las dimensiones son esta, ¿sí? Y el Estado accede a reconocer legalmente ese territorio como propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes. La otorgación de territorios tenía que ir acompañada de proyectos de desarrollo, por ejemplo, de programas de minería, de pesca, etcétera. No era simplemente, ya listo, aquí está el territorio, titulamos, hay un documento, una resolución de ministerio o lo que sea, o un título, y ya, ustedes verán qué hacen ahí. No, también eso tenía que ir acompañado, o tiene que ir acompañado de proyectos de desarrollo. Además de ejercer la propiedad sobre un espacio, la titulación colectiva de tierras permite a la comunidad negra fortalecer su unidad y organización política y económica. También aporta a la continuidad de su cultura, sus tradiciones y sus saberes. En Radio Ciudadanas estamos presentando Afrocolombianos, iguales en la diferencia. La titulación de tierras ha sido un proceso largo y nada fácil de cumplir. En muchas ocasiones, estos territorios son objeto de intereses económicos y políticos por parte de terceros. Muy claramente dice la ley, los territorios que se titulan colectivamente son inalienables, son inembargables. Entonces, como esa paradoja ahí con que aparezca ahora que las personas se les compró el territorio. Cuando los territorios titulados donde habitan las comunidades negras se convierten en objetivo de otros intereses, surgen conflictos que violan sus derechos y atentan contra su vida. Llegaron como personas común y corriente, arrendaron, impusieron su autoridad y empezaron a intimidar a la gente de manera que todo a ellos les resultara más fácil. En mi pueblo a eso hubo presencia de actores armados de ultraderecha, y cuando llegaron a eso del 1998 según dice la gente, pero sus acciones se agudizaron más o menos en 1998, 2000, 2001. La década del 90 explosionó los conflictos internos que volcaron muchas fuerzas ilegales allá a la costa pacífica. Gente del pueblo empezó a desaparecerse, al punto de que se conoce casos de gente que la partieron con motosierra, como ocurrió con alguien muy conocido del pueblo. Entonces estas personas llegaron a desarticular totalmente todo. La gente empezó a sustituir los cultivos agrícolas por los ilícitos, escaseaban todos los productos agrícolas y entonces se hizo más caro la comida, el costo de vida, generó que gente de mi pueblo se viniera acá a la ciudad. Hay una injerencia fuertísima de estos grupos armados al margen de la ley sobre el territorio. Pero mucho de ese territorio titulado, aunque la gente tuvo que salir, ya estaba saliendo desplazada, hubo muchos procesos que lograron la titulación. De tal manera que esas tierras, aún así, tomadas por estos grupos al margen de la ley, pues digamos que en cierta medida, por lo menos de manera legal, están a salvo. Porque la gente que no logró titular y que tuvo que salir, cuando regrese ya esos territorios no van a ser de ellos, y cuando regrese seguramente que ya van a haber titulaciones individuales o se han otorgado algunas concesiones o contratos, etcétera, ¿no?, de explotación. Alguna vez quisieron llevarse a un joven, entonces la mamá dijo que tenían que matarla a ella también, entonces ya no solamente era la mamá, sino más vecinos, y bueno, ya estos personajes que se lo iban a llevar se devolvieron a traer, como dice, refuerzo, a traer más de ellos. Pero cuando llegaron ya la gente estaba armada con escopetas, con pistolas, machetes. Esto hizo que ellos se replegaran. La misma gente hizo resistencia y dijeron, no, es que nosotros aquí siempre hemos vivido en paz
y ustedes han venido aquí, primero se les permitió estar. No contentos con eso, empezaron a poner horarios. También se les permitió y vienen a matar ahora aquí a la gente así, a la gente de bien, de la comunidad y no. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Se declararon en resistencia civil. Hasta ahora que tienen una vida mucho más tranquila porque estos personajes se fueron y lo único que la gente estaba exigiendo era simplemente que no se le hiciera más daño. Ante esta situación, la prioridad actual para las comunidades negras y sus organizaciones en todo el país es tener mecanismos y medidas efectivas para la protección de sus derechos. Atrapadas en una maraña de intereses y ataques, trabajan por el reconocimiento en una Colombia que han ayudado a construir. La discriminación sigue vivita, a pesar que existen normas que protegen nuestros derechos. Nosotros hemos avanzado en lograr que el gobierno nacional entienda que hay una región que está intentando la organización y que está apropiando nuevas herramientas, que tiene nuevos profesionales, que tiene talento humano capaz de generar sus propias dinámicas de desarrollo y que se requiere precisamente apoyo para que esta nueva expresión social que se está dando desde el Pacífico pueda alcanzar los objetivos y las metas que se está trazando. Entonces los afrocolombianos han logrado avances en su organización, en la adjudicación colectiva de tierras y en la aprobación de la Ley 70, entre otros, pero se siguen enfrentando al reto de acceder a los bienes y servicios básicos que aún les hacen falta. Son procesos y luchas que le recuerdan a la sociedad colombiana la urgencia de reconocer que las comunidades negras tienen el derecho a ser iguales, iguales en la diferencia. ¿Y en su municipio, cómo acceden a sus derechos las comunidades negras? ¿Existen organizaciones de negritudes? Desde las alcaldías y gobernaciones, ¿qué recursos se destinan para que las comunidades negras ejerzan su derecho a ser distintas? Este programa fue realizado por Ana María Díaz Jordán y Carlos Eduardo Morales para el proyecto Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura. Investigación: Lucy Rengifo, Ana María Díaz y Carlos Eduardo Morales. Asesoría: Manuel Rueda. Locución: Víctor Hugo Hoyos, Iliana Contreras y Ana María Díaz. Agradecemos a todas las personas que colaboraron y participaron en la realización de este programa. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.